microplástico es una partícula plástica de un tamaño comprendido entre 5 milímetros y 1 micra. Al menos esa es la definición, digamos, más estandarizada o más aceptada por la comunidad científica. Hoy en día es indudable que los plásticos están causando un impacto importante en el medio ambiente, en realidad en todos los compartimentos medioambientales. Y su fragmentación, la fragmentación de los plásticos de gran tamaño en microplásticos, está generando todavía problemas muchísimos mayores. Cuando un plástico se fragmenta, su impacto en el medio ambiente es todavía mayor y puede tener efectos a distinta escala. Implamac es un proyecto de cooperación en investigación y desarrollo en el ámbito de la contaminación marina en la zona geográfica de la Macaronesia. El principal objetivo de Implamac es la creación de un observatorio que genere datos cuantitativos y cualitativos del impacto que tienen los microplásticos y los contaminantes emergentes en las costas de los archipiélagos de Canarias, Cabo Verde, Madeira y Azores, y contribuir a la mejora del conocimiento público en materia de contaminación por plásticos, incluyendo la sensibilización de la población. El proyecto Implamac cuenta con la participación de diversos socios pertenecientes a los archipiélagos de la Macaronesia. Dentro de cada institución destacan diferentes grupos de investigación que trabajan líneas directamente relacionadas con los microplásticos. El proyecto Implamac está liderado por la Universidad de La Laguna, Tenerife, concretamente por el grupo en Química Analítica Aplicada, ACHEM, que coordina el profesor Javier Hernández Borges. Como socios del proyecto se encuentra, por un lado, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente el Grupo de Ecofisiología de Organismos Marinos, EOMAR, dirigido por la profesora May Gómez, y por el Grupo de Análisis Químico Medioambiental, ACMA, con Zoraida Sosa Ferrera, como coordinadora de las actividades de Implamac de este último. Por parte de Madeira, participa la Agencia Regional para el Desarrollo en Investigación, Tecnología e Innovación Arditi a través de los grupos de investigación liderados por Joao Canning-Clode y Natacha Nogueira, así como la Dirección Regional del Mar, DRM, perteneciente al Gobierno Regional de Madeira, con Mafalda Freitas a la cabeza. Por Azores, participa la Dirección Regional de los Asuntos del Mar, DRAM, perteneciente al Gobierno de las Azores y que está dirigida por Pedro Mendoza das Neves, que ha contratado determinadas acciones dentro de Implamac en el grupo IMAR Océanos de la Universidad de las Azores y que está dirigido por Christopher Pham. Por último, y como tercer país del programa, participa Cabo Verde, a través de la Universidad de Cabo Verde, representada por el Grupo de Investigación en Biología y Química, coordinado por la profesora Mara Abu Raya. Los objetivos del proyecto Implamac se encuentran divididos a su vez en tres objetivos específicos. El primer objetivo específico de Implamac es la mejora de las metodologías de muestreo y análisis de microplásticos. Se trata de desarrollar protocolos comunes de muestreo y de procesado de muestras que permitan obtener datos comparables durante los 3 años de duración del proyecto. También se pretende estudiar la distribución de microplásticos en las costas y aguas de los 4 archipiélagos de la Macaronesia, así como determinar las zonas de acumulación, en particular la presencia de hotspots o puntos calientes. El segundo objetivo específico se centrará en el estudio del efecto de los microplásticos en las cadenas tróficas y en los ecosistemas, en particular en la determinación de la presencia de microplásticos en estómagos de peces, así como en los posibles efectos que los microplásticos puedan tener en la salud de determinados tipos de peces. Para esto último, se estudiará su efecto en peces que han ingerido microplásticos. El tercer objetivo se desarrolla en la determinación de contaminantes emergentes en microplásticos y también en agua y en arena de mar. Otra característica que presentan los microplásticos es su capacidad de retener sobre su superficie contaminantes presentes en el medio marino. Esta capacidad los convierte en un posible vector de contaminación de dichos contaminantes. Implamac pretende monitorizar la presencia de estos contaminantes, en particular los contaminantes emergentes, tanto microplásticos como en arena y agua de mar de todos los archipiélagos de la Macaronesia.